Imagina un lugar donde la fe y la superstición se entrelazan con la oscuridad y el terror. Un lugar donde los líderes espirituales se convierten en verdugos y la búsqueda de la salvación se transforma en una sentencia de muerte. Este es uno de los casos más escalofriantes y perturbadores de la historia reciente. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo la historia de Irina Cornici. En la cima de una empinada colina se erguía el monasterio de la Santísima Trinidad, que dominaba el pequeño y aislado pueblo de Tanacu. Esta comunidad es una de las más empobrecidas de Rumania. Aquí el agua proviene de cubos sacados de pozos y la única luz durante la noche viene de velas. Cruces de madera custodian la entrada de cada hogar, como si intentaran ahuyentar a los espíritus malignos, dentro de un país profundamente cristiano. En abril del año 2005, Irina Cornici llegó a Tanacu para visitar a su amiga de la infancia, una mujer llamada Anel. Anel era una monja en el ministerio de la Santísima Trinidad. Irina llegó allí con la intención simplemente de visitarla y después marcharse. Sin embargo, jamás lo hizo, pues se terminó convirtiendo en monja ella misma. Y fue ahí justamente en donde pasó sus últimos días, que fueron los peores de su vida. Irina Cornici nació en 1982 en el condado de Vaslui, en la parte noreste de Rumania, muy cerca de la frontera con Moldavia. Era la menor de 2 hijos. Su familia era muy pobre y cuando Irina tenía apenas 2 años, su padre se quitó la vida justo frente a ella. Así, Irina desde muy pequeña fue testigo de algo que nadie, y mucho menos una niña pequeña, debería ver. Irina nunca recibió ayuda de nadie respecto a lo que vio, a lo que tuvo que presenciar. Nunca vio ni a un médico ni a un psicólogo. Como solo tenía 2 años cuando sucedieron los hechos, nadie creía que eso le pudiera haber afectado. Pero ya sabemos cómo son los niños. Aunque no parezca, ellos literalmente absorben todo. Después del fallecimiento del padre de Irina, su madre se volvió adicta al alcohol, hasta que finalmente llegó a un punto en el que no podía cuidar más a sus hijos. Así que dejó a Irina y a su hermano en un orfanato. En ese momento, los orfanatos en Rumania eran lugares espantosos. Había muy poca comida, no había calefacción y no había suficiente personal para atender a todos los niños, así que no recibían el cuidado que necesitaban. Irina creció bajo la dictadura comunista de Nicolae Ceausescu, donde todos vivían con miedo constante y en extrema pobreza. Las reglas de Ceausescu eran brutales, especialmente para las familias y los niños. Ceausescu quería aumentar la población en Rumania, porque creía que eso mejoraría la economía. Más personas significaba más trabajo y más comercio con otros países. Para lograr eso, prohibió los anticonceptivos, prohibió los abortos y prácticamente obligó a las mujeres a quedar embarazadas, quisieran o no. Las mujeres debían ser examinadas cada 3 meses en sus trabajos para comprobar si estaban embarazadas o no. Y si resultaba que no lo estaban, muchas veces eran castigadas. Por otra parte, cualquier médico que se descubriera realizando abortos de manera claramente ilegal, por supuesto, era encarcelado. Así, la maternidad se convirtió en un deber estatal que todas las mujeres debían cumplir. Se esperaba que cada una de ellas dieran a luz al menos 5 hijos. A menudo esto resultaba en que muchas madres incapaces de hacerse cargo terminaban enviando a sus hijos a orfanatos. Después de 1982, justo cuando Irina fue llevada al orfanato, Ceausescu se obsesionó con saldar la deuda nacional. Esto sumió al país en una pobreza aún más profunda y empeoró las condiciones ya terribles de esos orfanatos. Las necesidades emocionales y físicas de los niños eran completamente ignoradas y muchos eran activamente abusados por el personal. Es totalmente devastador imaginar cuánto debieron sufrir esos niños, incluidos claramente Irina y su hermano pequeño. El gobierno de Ceausescu cayó en 1989. Se contabilizaron que al menos 100.000 niños habían pasado por estos terribles orfanatos, y que entre 15.000 y 20.000 habían muerto en estos hogares, y de manera sospechosa. Tras la revolución, los periodistas encontraron imágenes de estos orfanatos que eran totalmente espantosas. Niños delgados y pequeños que jamás habían aprendido a caminar, y no podían ni siquiera levantarse del suelo. Habían bebés desnutridos en frías cunas metálicas, completamente solos. Incluso se encontraron muchos cadáveres apilados en el suelo. Con todos estos datos nos podemos dar una idea de la infancia espantosa que debió haber vivido Irina. A medida que Irina crecía en ese espantoso lugar, sintió la necesidad
de aprender a defenderse, así que comenzó a tomar clases de karate, con la esperanza de adquirir habilidades que le sirvieran para sobrevivir. Sin embargo, al involucrarse en este deporte violento, por decirlo de alguna manera, se desbloqueó un profundo trauma de su infancia, convirtiéndola en una persona que siempre estaba muy enojada. De repente Irina se volvió físicamente agresiva con todos los demás niños en el orfanato, incluso con su mejor amiga, una niña llamada Andel. Ellas dos se habían conocido en el orfanato y ambas provenían de contextos muy difíciles. No obstante, encontraron amistad verdadera la una con la otra. Andel se convirtió en la persona más cercana a Irina y ambas empezaron a mantener una relación de mucha cercanía. Pero cuando Irina comenzó a liberar toda esa ira reprimida dentro de ella, gran parte de esa rabia se desató sobre Andel y su relación así comenzó a tomar un rumbo oscuro. Irina empezó a desarrollar un apego intenso, casi obsesivo hacia Anel. De repente su amistad se transformó en algo más. Al menos para Irina, pues ella había empezado a sentir una atracción romántica hacia su amiga, a quien sí, irónicamente, estaba maltratando al mismo tiempo. No obstante, Irina se empezó a mostrar ante los demás como homofóbica, aunque tal vez su fachada era un intento de ocultar su verdadera naturaleza, y que en verdad se sentía atraída por su mismo sexo. En ese momento ser homosexual no solo era tabú en Rumania, sino que era ilegal directamente. Entonces claramente para sobrevivir Irina se vio obligada a aparentar que despreciaba a las personas homosexuales como lo hacía el resto del país. Sin embargo, para ese momento Irina también estaba atormentada por los traumas de su pasado. Ella a menudo escuchaba la voz de su padre hablándole y diciéndole cosas a pesar de que él había muerto cuando ella tenía tan solo 2 años. Para el año 2001, cuando tenía 19 años, Irina y su hermano dejaron el orfanato y se trasladaron a un lugar llamado Banat, donde empezaron a trabajar para una familia como peones a cambio de un lugar donde dormir y comida para comer. También recibían un poco de dinero, pero lo principal era más que nada ofrecerles un hogar a cambio del trabajo. Para Irina y su hermano era un buen trato, así que se quedaron allí durante varios años, ahorrando todo el dinero que podían. Irina tenía un plan muy específico. Cuando juntara el suficiente dinero iba a comenzar una nueva vida. Quería huir y mudarse a Alemania. Pero no quería hacerlo sola. Deseaba llevar a su mejor amiga Anel con ella. O amiga deberíamos decir, porque claramente nunca se supo si entre ellas hubo algo más que una amistad o no. Como les comenté, este tipo de relaciones lamentablemente se mantenían en absoluto secreto en aquella época, porque no les quedaba de otra. No obstante, sí se sabe que para cuando Irina estaba trabajando en la granja, era prácticamente imposible que se viera con Anel, porque ella también había decidido dejar el orfanato y se había convertido en monja en el ministerio de la Santísima Trinidad de Tanaco. Para el año 2005, Irina terminó de juntar todo el dinero que necesitaba para Alemania, así que decidió empezar a buscar a Anel para proponerse irse a vivir juntas allí. Entonces Irina se dirigió al monasterio de la Santísima Trinidad en Tanaco. En ese momento, alrededor de 30 monjas habitaban el lugar. Cuando Irina llegó al monasterio y se encontró con Anel, se acercó corriendo a ella y le contó todo su plan. Irina le contó todo súper llena de emoción. Sin embargo, Anel la miró y le dijo: "No quiero hacer eso". A pesar de la decepción, Irina se dio cuenta de algo. En el monasterio había una maravillosa sensación de comunidad que ella jamás había experimentado en su vida, ni siquiera en el orfanato. Irina había anhelado eso toda su vida, y al hablar con Anel se dio cuenta de por qué ella estaba feliz en ese monasterio. Las cosas así cambiaron rápidamente. En lugar de que Irina convenciera a Anel de escaparse a Alemania, ahora era Anel quien intentaba convencer a Irina que se quedara en el monasterio. Irina no podía evitar sentirse atraída por la idea. Todo lo que tenía que hacer para quedarse era demostrar que tenía fuertes creencias cristianas y a cambio recibiría 2 comidas vegetarianas al día, un lugar donde dormir y una comunidad cercana que la protegería y amaría. Así que pronto los planes de Irina cambiaron totalmente y se mudó efectivamente al convento. Una vez allí, Irina sintió una conexión inmediata con la Madre Superiora, una mujer llamada Neonilla, y también con el padre Daniel Chiano. Irina y Anel, que habían sufrido desde siempre la ausencia de amor de sus padres, comenzaron a llamar a la Madre Superiora como mamá y al padre Chiano como papá. Antes de convertirse en sacerdote en 1995,
Daniel Keanu había sido futbolista. Intentó ir a la universidad aspirando a estudiar Derecho o Deportes, pero no fue admitido en ninguna de esas carreras, así que en un momento de frustración optó por acercarse a la religión. Comenzó a estudiar teología y estudios religiosos, y un año después ya estaba totalmente comprometido con esta nueva vida. Luego, un empresario de su aldea se acercó hacia él y le propuso ayudarlo a construir un monasterio. Y así se creó el Monasterio de la Santísima Trinidad, del cual estamos hablando. Tan pronto como fue creado, Keanu abandonó totalmente sus estudios para concentrarse exclusivamente en la administración del monasterio. Keanu tenía una personalidad muy fuerte y dominante que, francamente, asustaba a los otros sacerdotes. Cuando el monasterio fue construido por primera vez en el año 2001, había una comunidad de monjes, pero todos se marcharon. Entonces Keanu decidió comenzar a recibir monjas, quienes se volvieron completamente devotas de él. La gente comenzó a afirmar que gracias a este monasterio habían sido sanados de toda clase de enfermedades, males o maldiciones. Y al padre Keanu le encantaba que existieran estos rumores. Era claramente una muy buena publicidad para él todo esto. Así que se empezó a adentrar en esas historias que se estaban esparciendo sobre la iglesia y se obsesionó con los exorcismos. Para el año 2005, especialmente en áreas rurales supersticiosas como Tanaku, junto con algunos sacerdotes decididos como Keanu, comenzaron a surgir rituales de exorcismo bastante elaborados. Algunos sacerdotes ya se habían hecho un nombre como exorcistas hábiles. Especialmente sucedía esto en esos lugares humildes donde las familias decidían confiar totalmente en la iglesia para sanar, antes de tener que recurrir a un sistema totalmente deficiente de salud que había en Rumania. La gente confiaba en verdad en la figura del sacerdote de su iglesia para curarlos. El padre Keanu había leído mucho sobre exorcismos y aparentemente su lectura favorita era un folleto titulado El poder de la unión sagrada, que hablaba de que solo los santos pueden expulsar demonios fácilmente, ya que poseen una fe inquebrantable, oración y ayuno, llenos de gracia del Espíritu Santo. El padre Keanu entonces se empezó a dedicar a la oración y al ayuno, convencido de que algún día se convertiría en uno de esos santos mencionados en sus libros. Su ambición era ser el exorcista más famoso de Rumania, la persona a la cual todos acudirían para ayuda con sus problemas de posesión. Pero toda esa obsesión llevaría a Keanu a un lugar muy oscuro. Irina un día tomó la decisión de volverse con la familia para la que trabajaba y retomar su vida anterior. Así, el día 9 de abril, Irina y su hermano se preparaban para regresar desde el monasterio hacia el lugar en donde estaba esta familia. Sin embargo, antes de llegar a la estación de tren, Irina comenzó a sufrir un colapso nervioso extremadamente violento. Su comportamiento se volvió casi, les diría que suicida. Se golpeaba la cabeza con piedras y rodaba por el suelo. Su agresividad así iba aumentando hacia sí misma y también hacia los demás. Tras enterarse de esto, el padre Keanu y las monjas se unieron en oración, suplicando por la salvación de Irina. Dándose cuenta de que la situación era crítica, varias monjas y su propio hermano sujetaron a Irina y la ataron para que ella no pudiera lesionarse. Luego la llevaron en auto a un hospital alrededor de las 11 de la noche. Al ver esto, los médicos la ingresaron directamente en la unidad de cuidados intensivos. Reconocieron que Irina tenía fiebre, estaba confundida y en un estado alarmante. Uno de los psiquiatras que la atendió mencionó que creía que el diablo le hablaba y le decía que era una persona pecadora. Así el discurso de Irina se fue volviendo cada vez más extraño y agresivo. Una enfermera de la sala psiquiátrica entonces sugirió que Irina podría estar poseída. Pero después simplemente comentaron que quizás ella estaba en una etapa temprana de esquizofrenia. Tras 15 días en el hospital, el 24 de abril, Irina fue dada de alta. Su diagnóstico se mantuvo como etapa temprana de esquizofrenia y recibió una receta para un medicamento antipsicótico. Irina entonces volvió al monasterio y durante un tiempo las cosas parecían volver a la normalidad. Las monjas, especialmente la Madre Superiora, comenzaron a ayudarla, enfocándose en su bienestar emocional a través del amor, el ayuno y la confesión. Aproximadamente un mes después de ser dada de alta, Irina tomó su primera comunión y se convirtió oficialmente en monja del monasterio.
Luego de esto volvió a tener comportamientos extraños. Se reía, por ejemplo, de manera maniática durante los servicios religiosos, y esto asustaba a las demás monjas. Un día incluso Irina prendió fuego a su propia habitación. Así el miedo se empezó a apoderar de todo el monasterio, y las monjas comenzaron a creer que Irina efectivamente estaba poseída. El 6 de junio Irina regresó a la casa de su familia adoptiva para recoger el dinero que había ahorrado para su mudanza a Alemania. Había acumulado unos 4.500 euros, una suma considerable que había reunido con mucho esfuerzo durante varios años. Sin embargo, ella claramente ya no tenía la intención de mudarse. Quería donar cada centavo de sus ahorros al monasterio. Pero cuando Irina llegó a la casa de su familia adoptiva, se dio cuenta de que casi todo su dinero había desaparecido. Esas personas que ella había considerado como su familia le habían robado, dejándola con apenas 500 euros. Irina se sintió completamente traicionada. Consideraba a esta familia como lo más cercano a un hogar real que había tenido. Para ellos, sin embargo, solo era una chica que se quedaba en su casa y les ayudaba. Pero la traición no terminó ahí. Al subir a su habitación para buscar sus cosas, Irina descubrió que alguien más había tomado su lugar. Solo habían pasado un par de meses desde su partida y ya la habían reemplazado por otra hija. Este descubrimiento le terminó de romper el corazón a Irina, y el impacto emocional la sumió de nuevo en un abismo de oscuridad. La esquizofrenia puede empeorar ante el estrés o situaciones fuera de lo común, y esto pareció ser lo que le sucedió a Irina. Todo el dolor y la traición de su familia adoptiva la llevaron a un estado aún más crítico. Al regresar al monasterio, su condición se deterioró. Su hermano observaba que a veces ella parecía estar bien, pero que en otros momentos sus ojos se abrían desmesuradamente. Además, Irina continuaba teniendo violentas expresiones de ira y a menudo se lastimaba a ella misma mientras murmuraba cosas incomprensibles. Las monjas hicieron todo lo posible para ayudarla, a su modo, digamos, realizando oraciones y haciendo rituales de purificación. Incluso utilizaron agua bendita, pero nada parecía funcionar. Irina empeoraba, se empezó a negar comer, beber o dormir. Y para evitar que se hiciera daño, las monjas solían atarla a su cama con toallas. El padre Kianu no creía que el sufrimiento de Irina se debiera a problemas de salud mental. Estaba convencido de que estaba poseída. Para él, lo que Irina necesitaba no era tratamiento médico, sino un exorcismo. Así, el día 12 de junio, el padre Kianu, 4 monjas y la madre superiora ataron a Irina a una cruz improvisada y la llevaron a la iglesia principal, como si fuera Jesucristo. Allí la encadenaron a un tablón con los brazos extendidos, mientras el padre Kianu realizaba el exorcismo. Oraron por ella y le rociaron agua bendita sobre sus labios. En un momento incluso le metieron una toalla en la boca para silenciar los murmullos que ellos consideraban como maldiciones. Irina permaneció en la iglesia atada a esa cruz, sin comida y sin agua durante 3 días. La mañana del 15 de junio, la iglesia esperaba la llegada de muchos aldeanos para el servicio, por lo que las monjas decidieron hacer algo respecto a Irina, que aún estaba atada en la cruz. Entonces la arrastraron de vuelta, la llevaron hacia una de las habitaciones de las monjas y la desataron. A pesar de estar exhausta, deshidratada y hambrienta, Irina parecía estar mejorando mentalmente. Se mostraba más tranquila, había dejado de murmurar cosas extrañas. Al ver esto, entonces una de las monjas le ofreció comida y bebida. Sin embargo, la situación cambió cuando Irina se durmió. La madre superiora notó que su respiración no era normal e intentó despertarla, pero Irina no respondía. La mujer entonces intentó sentir su pulso y notó que era muy débil. En ese momento todas las monjas comenzaron a entrar en pánico. La madre superiora envió a alguien a llamar una ambulancia, pero cuando ésta llegó alrededor del mediodía, el pulso de Irina había desaparecido. La ambulancia la trasladó al hospital de inmediato, pero al llegar ya era demasiado tarde. Irina había fallecido con tan solo 23 años. Las monjas afirmaron que Irina estaba viva al momento de subirse a la ambulancia y culparon de su muerte a los paramédicos. Sin embargo, el médico de guardia que certificó su muerte afirmó que Irina llevaba muerta mucho más tiempo del que las monjas afirmaban, estimando que su fallecimiento había sucedido al menos 24 horas antes. La causa final de la muerte de Irina fue un shock hipovolémico.
¿Qué sucede cuando la sangre no llega adecuadamente al cerebro? Generalmente es causada por una hemorragia intensa o una sudoración severa. En el hospital los doctores notaron marcas en las muñecas y tobillos de Irina. Era evidente que había sido sometida a una atadura forzada. Esto claramente le dio un giro inesperado y sospechoso a su muerte. El médico principal fue el primero en reportar estos hallazgos ante la policía. Acusó directamente al sacerdote y a las monjas de ser los responsables del fallecimiento de Irina. El funeral de Irina se celebró el 20 de junio en Barlad, el pueblo donde ella creció y en donde se encontraba su orfanato. 7 días después, el día 22 de junio, el padre Keanu y las 4 monjas implicadas en el exorcismo, incluida la madre superiora, fueron arrestados. La policía los interrogó durante aproximadamente 5 horas antes de presentarles cargos por asesinato agravado. Con este cargo, si eran hallados culpables, podrían recibir hasta 25 años de prisión. La noticia del horrible suceso en Tanaku se esparció rápidamente, causando conmoción en todo el país. Pero también generó una gran controversia. Muchos veían claramente que aquí había sucedido un abuso, mientras que otros creían que el padre Keanu y las monjas solo intentaban ayudar, convencidos de que estaban salvando a Irina de una posesión. Para algunos, el hecho de que ellos creyeran que estaban aliviando el sufrimiento de Irina significaba que debían ser juzgados por un cargo menor, como por ejemplo homicidio involuntario en lugar de asesinato premeditado. Sin embargo, el cuerpo de Irina presentaba evidencias innegables de abuso físico intencional. Ella estuvo encadenada durante 3 días, sufrió cortes, moretones y desfiguraciones. Aunque el sacerdote y las monjas afirmaban que ellos solo querían ayudarla, la realidad era que la habían lastimado demasiado. El padre Keanu ante todo esto declaró: "Solo Dios sabe por qué se la llevó. Creo que así es como Dios quería que ella se salvara". Después de todo esto, la Iglesia Ortodoxa rumana tomó medidas drásticas. Condenó enérgicamente el ritual de exorcismo realizado en el monasterio. Además, decidieron cerrar la Santísima Trinidad. Los medios de comunicación se pelearon por cubrir este caso, ya que fue uno de los episodios más horrendos ocurridos en el ámbito de la religión durante mucho tiempo. En la investigación se descubrió que el padre Keanu, que hoy en día se lo conoce como simplemente Daniel Keanu, nunca había completado sus estudios religiosos. Esto provocó un gran descontento entre la población y llevó a la iglesia a establecer normas más estrictas para quienes desearan ser sacerdotes, incluyendo pruebas psicológicas obligatorias. Sin embargo, los fieles seguidores del padre Keanu veían a la situación de forma diferente. Muchos creían que Irina estaba efectivamente poseída por un demonio, y que Keanu solo había intentado salvarla del mal. De manera sorprendente, la muerte de Irina pareció favorecer la devoción de algunas personas hacia la iglesia. Pero la justicia luego diría algo muy distinto. El día 19 de febrero del 2007, Daniel Keanu fue condenado a 14 años de prisión. La madre superiora recibió la pena de 8 años, mientras que las otras 3 monjas implicadas en el exorcismo fueron sentenciadas a 5 años cada una. En diciembre del 2011, tras cumplir solo 7 años preso, Daniel Keanu fue liberado. Al salir enfrentó varias dificultades, ya que la gente lo rechazaba, entonces él intentó vivir en una comuna, pero también sintió que allí no era bienvenido. Seguía teniendo seguidores que lo apoyaban fervientemente, sin embargo eran una minoría. A pesar de ello, uno de sus fieles seguidores le regaló a Keanu una hermosa cabaña en una zona espectacular. Allí él llevó una vida cómoda, respaldado por sus leales seguidores. El caso del exorcismo de Tanaku ha inspirado varias películas, incluida la de terror conocida como La Crucifixión, lanzada en el año 2017. En esta película, una periodista investiga la muerte de una monja durante un exorcismo. Se pregunta si fue el sacerdote efectivamente culpable de homicidio o si en verdad él había intentado ayudarla para liberar su alma de los demonios. Como verán, prácticamente igual a lo que sucedió en el caso, en la historia verdadera, digamos. Así que este fue el caso de hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre toda esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. También no olviden dejarle un me gusta o compartir este video si creen que a alguien más le puede interesar. Por mi parte les voy a mandar un saludo a los miembros del canal y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar, MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos y KL. Un beso enorme a todos ustedes, gracias por mantenerse siempre apoyando este proyecto. Esto fue todo por hoy, me despido, un beso enorme a todos y yo los veo la próxima.